Bien, entonces estamos en estas cosas en las que el Señor nos ha tenido en los últimos meses y que están relacionadas con la necesidad de estar establecidos sobre un fundamento. La iglesia es la casa de Dios, es el edificio de Dios. Eso nos muestra la epístola a los Efesios. Es una casa que es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. En el libro de Hebreos, capítulo 6, para los que están anotando, y los que no, pues queda esta grabación para que luego vayan mirándola con más calma y de pronto haciendo los apuntes pertinentes. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, se dice que, hablándole a los hebreos, es una carta escrita a los hebreos, que no es necesario volver a poner un fundamento cuando ya se ha puesto. Es una exhortación a los hebreos, porque ellos ya lo recibieron. Y se habla de un fundamento que empieza con el arrepentimiento de las obras muertas, seguido de la fe en Dios, luego de la doctrina de bautismos, luego de la imposición de las manos, luego de la resurrección de los muertos y finalmente del juicio eterno. Entonces son 6 cosas fundamentales sobre las cuales la casa de Dios se debe edificar. Si la casa de Dios es la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está conformado de muchos miembros, eso quiere decir que cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo tiene que estar cimentado y arraigado en Cristo, en ese fundamento. Aunque a los hebreos se les había hablado y se les estaba exhortando a edificar sobre el fundamento, a ser ya maestros, pero no lo eran porque habían abandonado lo que habían oído, no lo habían recibido con fe. Y por eso se estaban deslizando y estaban regresando a las prácticas mosaicas, a las obras de la carne. La iglesia debe vivir en un continuo arrepentimiento. Nuestra batalla es constante y el arrepentimiento nos habla de un cambio de mente. Esa palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que es cambio de mente. También en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, se habla de transformación o renovación de nuestra mente. Esto quiere decir que en la medida en que vamos avanzando y el Señor se nos va revelando progresivamente a nuestra mente, vamos alcanzando la madurez de vida necesaria para conocerle y al conocerle poder servirle eficazmente en la casa. Pero, ¿qué pasa si nuestro fundamento es deficiente o no existe el fundamento? Pues jamás podríamos conocer qué es la casa. Terminamos siendo cristianos de nombre, confesamos su nombre, creemos que Él sí es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y nos rescató con su sangre, pero hasta allí llegamos. Tenemos la fe básica mínima del creyente, pero no tenemos los recursos adecuados para poder ser obreros de la casa. En la epístola a los Efesios, que amplifica este asunto y lo muestra
con mucha claridad, se nos dice que el Señor Jesucristo, después de su resurrección, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres, constituyendo a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Porque estos ministerios, que son dones del Espíritu, que son dones hombres, provienen del Señor Jesús. Es la revelación que el Señor Jesús le da a algunos acerca de sí mismo en ciertas áreas particulares. Como lo dice también 1 Corintios capítulo 12. Dice que primeramente puso él apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros. Ese orden no es un orden jerárquico ni de importancia ministerial, sino que es el orden de la edificación de la casa. En una obra, yo soy arquitecto, constructor, ya no trabajo en estas cosas como oficio permanente, sino eventual. Yo sé que una edificación tiene un proceso. Ese proceso es, primero, tener un plano que se diseña de acuerdo a lo que se requiere hacer y en el lugar a donde se requiere. Entonces comienza con el plano, con la ubicación del terreno, la ubicación precisa de donde debe comenzar, la excavación, fundamentos y luego echar hacia arriba para terminar con el techo, que es el final de la obra. Entonces lo natural nos enseña, nos ayuda a ver lo espiritual, porque no sabemos cómo es el asunto de la edificación de la casa, pero las Escrituras sí nos muestran que hay una obra que hay que hacer. Y claro, como toda obra, requiere de un fundamento. Todo esto lo digo por eso, porque si ese fundamento no está puesto, entonces no se puede pretender edificar sobre la arena, como el Señor Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 7, comparando la casa, comparando a aquel que oye sus palabras y las guarda o las hace. Dice que lo compara con una casa edificada sobre la roca. Ustedes han leído esto, pero entonces lo traigo a la memoria para que podamos conectar todo esto que tiene que ver con la necesidad de un fundamento. Entonces repito, el Señor Jesús, después de hablar en lo que se conoce como el Sermón del Monte, y también como la constitución del reino de los cielos para aquellos que vendrían a ser la iglesia, capítulos 5, 6 y 7 termina diciendo que todo aquel que oye esas palabras que ha hablado a lo largo de estos 3 capítulos, lo va a comparar con una casa edificada sobre la roca. Pero también dice que aquel que oye y no hace, lo va a comparar con una casa edificada sobre la arena. Entonces podemos ser oidores, mas no hacedores. Se trata de ser oidores y hacedores. Porque el oír la palabra nos va a dar una fuerza interior que no tenemos. Digámoslo así, un motor, ¿sí?, que viene con todos los recursos necesarios para nuestro movimiento espiritual. Entonces la palabra es como ese motor, ese poder, esa unción del Espíritu Santo que nos capacita espiritualmente, no naturalmente, no carnalmente, sino espiritualmente, para hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo o de la casa de Dios. Entonces vamos por partes. Primero, el fundamento, que es el que ponen los apóstoles.
El apóstol dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Ahora ustedes miren cómo sobreedifican sobre ese fundamento. Entonces, ¿la obra cómo comienza? Toda obra comienza con la obra del apóstol, primeramente apóstoles, que ponen fundamento. ¿Para qué? Con el conocimiento que yo debo adquirir de Cristo, yo pueda entonces colaborar con Él en la edificación de la casa. Entonces son estos 6 aspectos que menciona la epístola a los Hebreos que nosotros debemos tener muy claro. Primero, arrepentimiento de obras muertas. Por ahí comienza prácticamente la vida cristiana. Allí comenzamos nosotros. Después de haber recibido el Espíritu, entonces lo que la palabra nos muestra es que debemos arrepentirnos y seguir arrepintiéndonos de ser como somos. ¿Cómo somos? Hombres naturales en la carne, que debemos ser transformados en hombres espirituales, que entendamos la mente de Cristo y podamos hacer conforme. Entonces a eso se le llama cambio de mente o metanoia o transformación. Ya no es un asunto del espíritu, ya es un asunto que tiene que ver con la mente, con el corazón, con nuestra alma. Porque podemos haber nacido de nuevo, tener el espíritu, tener al Señor morando en nuestro espíritu, ser el templo de Dios, pero no tener la mente de Cristo. No tenerla. ¿Y por qué? Porque no nos hemos arrepentido. Digámoslo de esta manera. Y ese ha sido tristemente el error o el horror de lo que se ha visto en la cristiandad a lo largo de los siglos. Una degradación de los principios, de los valores, de las verdades bíblicas, de las verdades apostólicas que se dejaron, se olvidaron y luego se cambiaron por otras cosas. Y esas cosas que se recibieron, que no eran bíblicas, que no estaban según la medida, llevaron a la iglesia a una degradación o apostasía, entendiendo completamente al revés lo que es la iglesia, lo que es la casa, lo que es el ministerio, lo que es el sacerdocio, lo que es el servicio a la casa. Y todo comenzamos viéndolo desde el comienzo mismo, desde el mismo tiempo en que los apóstoles estaban haciendo su obra, porque ellos ya percibían por el Espíritu que después de que ellos partieran, habrían de suceder algunas cosas. Lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso. Él está en Mileto, es una población cercana. Llama a los ancianos para tener con ellos una última comunión. Y allí a ellos les dice: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Se imagina lo que hace un lobo cuando entra a un rebaño que no tiene pastor? Lo destroza. Entonces Pablo estaba usando estas palabras como para que ellos entendieran que después de su partida, por eso le estaba alertando: tengan cuidado, porque ya por el Espíritu él sabía lo que iba a suceder. Lobos rapaces, falsos apóstoles, falsos ministros que se presentaban como verdaderos, y la iglesia, al no saber, entonces los recibía, les oía, les creía, y la fe que era puesta en Jesucristo era cambiada por otras cosas. Judaizantes. En el tiempo de Pablo eran los judaizantes los que se infiltraban, eran mensajeros de Satanás, llamados por Pablo, mensajeros de Satanás, porque dice que aún Satanás se viste como ángel de luz.
Entonces estos eran hombres perversos que penetraban y hacían el trabajo de destrucción de la obra, comparados con lobos que se comen un rebaño. Pero también advirtió de hombres que dentro de ellos mismos se iban a levantar e iban a arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Sí, tras sí, dice. O sea que imagínese cuando alguien que el Señor pone como pastor de un rebaño, algún día decide que Él es el centro del asunto. Y entonces el rebaño le sigues a Él y no a Cristo. Entonces no llevan al rebaño a Cristo, sino que lo llevan es al pastor o al profeta o al apóstol. Falso, por supuesto. Entonces, aunque la Escritura dice que el Señor constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pues está hablando de ministerios verdaderos, ministerios que siguen al Señor, que trabajan principalmente para el Señor y para la causa del Señor, y la causa del Señor es la iglesia, es la casa. Pero habría una degradación, y esa degradación la podemos ver, ustedes pueden leer en Apocalipsis, que es una carta conjunta que se escribe para 7 iglesias que están en Asia, iglesias que representan, porque son 7, en su conjunto representan la totalidad de la iglesia a lo largo de la historia. Representan momentos históricos, cosas que sucedieron puntuales, pero también nos muestran las cosas que actualmente suceden entre nosotros y también las cosas que sucederán e irán hasta la venida del Señor Jesús. Entonces por eso este libro debe verse como las cosas que fueron, las que son y las que habrán de ser. Solo la profecía tiene esa facultad. Solo la palabra de Dios tiene la facultad de mostrarme las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que habrán de acontecer. Entonces en la epístola a la primera de las iglesias, el Señor les menciona cosas que ellos hacen, cosas buenas, están bien, porque son para el Señor, pero luego menciona algo y es lo siguiente: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces hay un problema serio. Se cambió el primer amor, que es el amor al Señor, por otro amor, que es el amor a la obra, o a las personas, a las cosas que se hacen para Cristo. Y, aunque hay que hacer una obra, si dejamos de ver al Señor de la obra, vamos a tener problemas con la obra. Él es el primero, Él es la cabeza, a Él es al que hay que ver, a Él es al que hay que oír. Él no está dormido, Él no se fue y nos abandonó, sino que Él promete estar todos los días con nosotros hasta el fin. Y lo logra por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos un Señor ahora de la casa, que es el Espíritu Santo, el cual está para resolver los asuntos relacionados con la edificación de los discípulos. Sin el Espíritu Santo es imposible. Y sin la palabra también. Necesitamos tanto la palabra como el Espíritu que inspiró la palabra y que conforme a lo que hacemos en obediencia a la palabra, Él está allí dando poder para que esto se cumpla. O sea que tenemos, digámoslo así, 2 ayudadores muy importantes en la edificación de la casa: la palabra y el Espíritu. Si dejamos la palabra o la cambiamos por otra palabra, el Espíritu Santo no va a estar allí. El Espíritu Santo solo avala y confirma lo que Él mismo inspiró.
¿A quién inspiró? A los apóstoles, que son los que escribieron las cartas apostólicas. Todo eso lo conocemos como la doctrina apostólica. Entonces, hay algo que es fundamental en toda iglesia local, y es que ella esté parada firmemente sobre el fundamento, o sobre la doctrina apostólica. Y la doctrina apostólica no es que se me dio ya y ya, listo, ya la tengo, entonces sigamos adelante, no. La doctrina apostólica es algo que es necesario perseverar en ella, mantenerse en ella, oírla una vez, otra vez, otra vez y otra vez, porque cada vez lo mismo que se me dice adquiere relevancia o importancia, porque estoy entendiendo mejor. Al principio oigo algo y según mi estatura espiritual, pues así lo entiendo y me sirve para mi desarrollo espiritual. Pero en la medida que voy madurando, eso mismo que oía tiempo atrás, me edifica más. Entonces la palabra del Señor tiene ese poder de darme y de nutrirme, aún con las mismas palabras. Tienen efecto permanente en nuestra vida espiritual. Entonces debemos perseverar en 4 cosas importantísimas. Yo podría decir que son como pilares de la casa. Ya que existe un fundamento, también existen pilares. Los pilares son necesarios para que la casa no se, viene el temblor, no se mueva. Y esos pilares son 4. La doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Estamos hablando de cosas que son fundamentales y que encierran un conjunto de elementos, de verdades que provienen de las instrucciones del Señor Jesucristo a los apóstoles, dadas a conocer por los apóstoles a la iglesia, para que la iglesia permanezca, perseverando hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin? Bueno, el fin es hasta que mi vida termine aquí en la tierra. O sea que yo debo permanecer en ella hasta que el Señor me llame a su presencia. Ese es el fin de mi obra, el fin de mi estar aquí en la tierra. Mientras estoy aquí en la tierra, yo me mantengo sirviendo al Señor. El cristiano no se jubila, no se jubila, no hay jubilación para el cristiano. Hay jubilación para el hombre natural que después de cierta edad está cansado, se desgasta, ya no puede. Pero el cristiano, aunque su cuerpo se desgasta cada día, en el espíritu él se revitaliza. Hay un poder, que es el poder de vida, que proviene de Cristo Jesús, que vivifica nuestros cuerpos mortales. Entonces no nos jubilamos. Trabajamos en la obra del Señor Jesús hasta que el Señor Jesús nos llama a su presencia. Entonces es el que persevere hasta el fin. Amén, hermanos. Amén. O sea que, gloria a Dios que es con los recursos del Señor Jesús que podemos hacer una obra, si la hacemos como se debe hacer en obediencia a la palabra. Entonces el día de la resurrección, porque hay un día de resurrección, tal vez alcancemos a hablar un poquito de eso hoy, vamos a ser levantados y nos vamos a presentar delante del Señor en el tribunal. Ese tribunal es distinto al tribunal de los injustos. Este tribunal es como lo que sucedía en las familias, cuando el padre llamaba a cuentas a sus hijos. Imagínense una familia de muchos hijos y de vez en cuando el padre los llamaba a cuentas.
para que ellos le rindieran cuentas de las cosas que Él les había mandado a hacer. Ese es el tribunal de Cristo. Vamos a tener que dar cuentas de lo que se nos mandó a hacer mientras que estábamos en el cuerpo. Entonces, 1 Corintios, capítulo 3, nos muestra, si quieren escribir, nos muestra. Bueno, yo luego les voy a mandar esta hojita que tiene como un resumen y que tiene los versos. Pero se nos dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para presentar una obra, y si lo que presentamos es oro, plata y piedras preciosas, vamos a recibir recompensa. El oro, la plata y las piedras preciosas están relacionadas con la casa de Dios. El oro habla de la naturaleza divina de Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios encarnado. La plata habla del precio pagado por la redención de aquellos que no en su justicia, sino en la justicia de Dios, se pueden parar delante de Dios. Entonces, en el tabernáculo había unas paredes que estaban constituidas de tablas forradas de oro. Cada tabla representa a un miembro y estaban paradas sobre dos basas de plata, como si fueran dos pies, porque así somos, ¿no? Tenemos dos pies parados firmemente delante de Dios sin ningún peligro de caer. ¿Por qué? Porque estamos parados sobre la redención. No estamos parados en nuestra justicia. No estamos parados porque somos muy buenos o porque hacemos cosas para Dios. No. Lo único que permite el estar parados delante de Dios es la sangre de Jesucristo. Porque es por la sangre del nuevo pacto que nosotros somos sacerdotes del Señor. Dice que nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios. Entonces el lugar santo de ese tabernáculo o ese santuario estaba dividido en dos partes. Una parte llamada lugar santo y otra parte llamada lugar santísimo. Yo creo que todos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Bueno, en el lugar santo había tres muebles en el lugar santo. Estaba la menorá, estaba la mesa de los panes y estaba el altar de incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Ahora, cuando la iglesia comienza a funcionar, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se dice que ella perseveraba en 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vamos a ver la concordancia que hay entre ese santuario, que naturalmente se nos presenta de esta manera, pero la realidad espiritual es lo que el libro de los Hechos nos está mostrando: las perseverancias, aquellas cosas que se hacían para Dios. Porque la doctrina de los apóstoles está relacionada ¿con qué? Con presentar a Jesucristo. Ese es el arca de la alianza, o el arca del pacto, o el arca del testimonio, donde estaban las tablas de la ley, la vara que reverdeció, que nos habla de la resurrección de Cristo, y el maná, que nos habla de Cristo como el pan que descendió del cielo.
Y las tablas nos hablan de la ley de Dios que está en el corazón de Cristo. Porque Cristo dijo que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y de eso se trata, de que cumplamos la ley de Dios, la cual no se puede cumplir a menos de que Cristo esté en nuestro corazón. ¿Ven? O sea que Dios se asegura de que podamos cumplir su voluntad, su ley, sus mandamientos, al darnos a Cristo, para que Cristo more en nuestro corazón, a fin de que cimentados y arraigados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos. Y allí entonces aparecen las dimensiones de la casa. Porque mire que todos los santos, de lo que estoy hablando, que conforman esas paredes, esas tablas de madera forradas de oro y sobre basas de plata, en su conjunto, todos ellos, sin excluir a ninguno de los que han sido salvados, tienen la dimensión de la casa. Esa dimensión tiene una altura, tiene una profundidad, tiene una anchura y una longitud. 4 dimensiones. Y esas 4 dimensiones nos hablan del amor de Cristo, que es el que vamos nosotros adquiriendo en la medida que vamos ministrando a Dios en la casa de Dios, al perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es en el conocimiento del Hijo de Dios. Vamos entonces a recibir algo que es importante, y es el espíritu de la comunión. El espíritu de la comunión, que es el Espíritu Santo, es el que permite la comunión del Padre con el Hijo. Ese espíritu es el que tenemos ahora. Es el que permite que seamos uno en Cristo y en el Padre. ¿Para qué? Para que tengamos comunión unos con otros. Porque si no tenemos comunión unos con otros, no podemos entonces estar ligados, no podemos estar unidos, levantados firmemente sobre bases de plata para conformar el santuario de Dios, que ahora no está en la tierra, sino que se encuentra en los lugares celestiales, porque Dios está en los lugares celestiales. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo, no solamente morimos con Él, sino que también resucitamos juntamente con Él y fuimos elevados con Él para ser puestos en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda potestad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos revela en la carta a los Efesios. Entonces, así debemos nosotros vernos, como el santuario de Dios. Lo que hacemos entonces, lo hacemos es para Dios, principalmente. Porque en el tabernáculo había 3 lugares. Un primer lugar que estaba a la entrada, amplio, grande, no estaba cubierto, aunque estaba encerrado por una pared de lino blanco, que tenía como 2,20 metros de altura, impidiendo que las personas que no tienen altura, más allá de los 2 metros, pudieran observar lo que había allá adentro. Era un sitio privado, pero a la luz del día, donde los sacerdotes trabajaban, recibiendo las ofrendas del pueblo, que venía todos los días, en la mañana y en la tarde, dando ofrendas por el pecado. Así entonces, en la mañana y en la tarde, los sacrificios subían delante de Dios, o hacia Dios. El olor de estos sacrificios, que representa a Cristo, o representaban a Cristo, subían como olor fragante a Dios. Ya tenemos un sacrificio que fue perfecto, un holocausto perfecto,
que subió con olor fragante y Dios lo recibió. El sacrificio de su Hijo en la cruz. Ya no necesitamos ir, como hacían los antiguos, a comprar animales, llevarlos a los sacerdotes, para que los sacerdotes los sacrificaran como ofrendas por el pecado. Ya no. Ya sabemos que con un sacrificio, un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. Ya no hay más ofrendas por el pecado. Ya no podemos ir otra vez a comprar ofrendas por el pecado, a pagar como los católicos en sus herejías enseñaron que había que pagar para que los pecados les fueran perdonados. Y a eso se le llamó la indulgencia o el indulto papal, que era el perdón que el Papa daba a aquellas personas que pagaban para que los pecados que habían cometido les fueran perdonados e incluso podían pagar anticipadamente los pecados que querían cometer. Sí, pero no nos riamos porque es que eso todavía sucede. Eso todavía sucede. Ya hay mucho dinero alrededor de estas cosas. Alrededor hay una mercadería en la casa que traen a las ovejas engañadas porque no conocen que ya por una ofrenda hizo perfectos a los santificados. Ahora entonces hay que comprar el favor de Dios. Sí, ahora hay que hacer pactos para que Dios, entonces, con ese dinero que yo pacto, Dios entonces me bendiga. Qué cosa horrible. ¿Cómo así? Si es que ya hay un pacto nuevo y perfecto que es por la sangre. No hay más pactos para que Dios me bendiga. Si nos metemos allí, nos estamos dejando engañar y nos estamos dejando robar. Nos estamos dejando robar. Esa herejía penetró desde el principio por la ignorancia. Entonces, hermanos, si no fuera así, si no fuera por la sangre del nuevo pacto, no podríamos estar parados delante de Dios para ministrar a Dios. Porque se trata de ministrar a Dios. Jesús resumió la ley y los profetas. Resumió la ley y los profetas con 2 mandamientos. El primero y el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, semejante, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, el primer mandamiento que se debe cumplir por encima de todo es primero Dios. Una vez cumplimos con lo que Dios necesita, podemos entonces cumplir con lo que el hombre necesita. Ese es el sacerdocio neotestamentario. Primero ministra a Dios, y por eso entonces está el santuario, porque ese santuario nos muestra de los oficios que ciertos sacerdotes, pocos hacían para Dios. Dios es santo, y entonces la palabra manda que seamos santos porque Dios es santo. El sacerdocio para santificar a Dios, para ministrar a Dios, tenía que ser santo, limpio, según el Nuevo Testamento, en Cristo, porque Cristo es el santo. Fuimos santificados por la sangre, pero nos santificamos cada vez más al estar en Cristo. Pues vamos aprendiendo poco a poco cómo es que se ministra en la casa de Dios a Dios principalmente. Pero no sabremos cómo ministrarlo si ignoramos la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles fueron estos dones que el Señor dio a la iglesia para enseñarnos como iglesia a ministrar a Dios, para mostrarnos la debida santidad necesaria para poder ministrar a Dios. Entonces allí tenemos esto, ¿no? El arca que representa
representa el ministerio de la palabra que presenta a Cristo, la presencia de Dios, pues cuando Dios se presenta, no se presenta a sí mismo, sino que se presenta por medio de su Hijo. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero su Hijo, Cristo, lo ha dado a conocer. Así es el arca, entonces. Es el ministerio de la palabra. Y luego habla de la comunión de unos con otros, que es el resultado de estar oyendo la palabra, que nos va a poner en sintonía para que tengamos el mismo espíritu, recibir el mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Porque nadie puede tener comunión con Cristo si no es por medio del Espíritu. Y ninguno puede tener comunión con otro hermano si no es por medio del Espíritu, del mismo Espíritu. Entonces el mismo Espíritu que permite la comunión del Padre con el Hijo es el mismo Espíritu que permite la comunión de nosotros con el Padre, con el Hijo y entre nosotros. Entonces la iglesia está constituida de hijos de Dios que perseveran en una comunión unos con otros. Y eso es lo que agrada al Padre, que envió a su Hijo para que, al sernos perdonados los pecados, pudiéramos tener su espíritu, y al tener su espíritu fuéramos sus hijos y pudiéramos sentarnos en la mesa que Dios prepara para sus hijos. Una mesa donde nos sirve los manjares celestiales que provienen de Cristo, las riquezas que provienen de Cristo. ¿Por qué? Porque ya es un asunto espiritual, ya es el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Es la comida de ángeles, que para nosotros es Cristo mismo. Bien, esa comunión de unos con otros está representada por la mesa sobre la cual hay 12 panes, en 2 hileras, 6 y 6. En esa mesa, que es la mesa de la comunión, se encuentran estos panes que representan a las 12 tribus de Israel, la totalidad del pueblo de Dios. Ahora nosotros hemos sido añadidos a ese pueblo. Estamos en esa mesa de comunión. Tenemos comunión con Cristo, tenemos comunión unos con otros en la mesa de la comunión. No es la mesa de los demonios, de la que habla Pablo en el capítulo 10 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios. Porque no podemos sentarnos en la mesa de los demonios y luego venir a sentarnos en la mesa de la comunión con Cristo. No, hay que dejar lo que antes hacíamos como gentiles, extraviados, perdidos, sin el Espíritu, sin tener participación en las promesas, en los pactos. Mas ahora por la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, tenemos entrada por el mismo Espíritu a la casa de Dios. Entonces, esa es la comunión de unos con otros. Y el partimiento del pan también está relacionado con esa misma mesa. Porque a la vez que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y entre nosotros, tenemos entonces el privilegio de comer de Cristo. Comer ese pan y beber de esa copa que representa su sangre y ese pan que representa su cuerpo. Esa es la mesa del Señor, o la cena del Señor, o el partimiento del pan, como se le llama, en lo cual debemos estar también permaneciendo constantemente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a esa mesa, que no es nada natural, aunque en la naturalidad podemos nosotros ver el pan y la copa, todo eso son símbolos de asuntos espirituales que se van revelando a nosotros en la medida en que vamos avanzando en la comunión con el Señor Jesús, en el conocimiento que debemos tener de Él, de lo que Él hizo
y sigue haciendo en los lugares celestiales. Lo que hizo en la cruz, porque en la cruz hizo algo. Lo que hizo en la tumba, porque también hizo algo. Lo que hizo en las partes más profundas de la tierra. Lo que hizo en su ascensión. Lo que sigue haciendo en su entronización, en su glorificación. Donde como sumo sacerdote de nuestra profesión, sigue enseñándole a los sacerdotes cómo es que se ministra a Dios, para que podamos mantener nuestra posición en los lugares celestiales. Porque ¿qué es lo que se le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de la carta a los, de Apocalipsis? Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Y ve y haz las primeras obras. Arrepiéntete. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Fíjese que menciona el candelero. El candelero es la iglesia, que está en un lugar. ¿En qué lugar? En el lugar santo. Entonces la iglesia ha de permanecer ¿en dónde? En el lugar santo, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ese lugar santo es para ministrar a Dios. Pero si no se hacen las cosas para Dios, si la iglesia no se santifica, no hace lo que tiene que hacer, entonces ella tendrá que ser sacada de ese lugar, y es lo que ha ocurrido. Históricamente el candelero fue sacado, ya la iglesia no sabe lo que es el lugar santo, no sabe lo que es ministrar a Dios, perdió completa noción de aquellas cosas que están relacionadas con la doctrina de los apóstoles, la comunión de unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones corporativas. Claro, oramos individualmente. Y ese es un recurso que el Espíritu nos ha dado, que Cristo nos ha dado. Pero la oración corporativa, la oración de la iglesia, tiene mucho poder. Y esa oración corporativa no se hace en el atrio, se hace en el lugar santo. Y fíjese que está en último lugar, lo cual me muestra que hay un ciclo que es requerido para poder llegar hasta el final. Y comienza con la doctrina de los apóstoles, continúa con la comunión de unos con otros, sigue con el partimiento del pan, y si todas estas cosas son aprobadas, el sacerdocio es aprobado, entonces tiene algo, un privilegio de poder ir al altar de oro donde se quema el incienso que representan las oraciones. Entonces, qué importante es que la iglesia se ordene. ¿Para qué? Para que podamos entonces tener esa comunión con el Padre, en donde oramos, Él oye y nos responde. Así era Jesús cuando estuvo en la carne. Un sacerdote que tenía una relación con el Padre, que tenía una relación con sus discípulos, tenía una relación con los otros, pero principalmente con el Padre, principalmente. Y Él vino a enseñar, por medio de su ejemplo, de su vida, cómo es que es el sacerdocio a Dios. Por eso los apóstoles, siendo enseñados, pues así lo enseñaron. No es extraño que la iglesia hiciera estas cosas desde el principio. Cuando el Espíritu Santo vino y los ungió y los empoderó, el Espíritu Santo ahora estaba listo. Porque fíjese lo que hizo. Dice que se posó como lenguas de fuego. ¿Una señal de qué? Un candelero que ha sido encendido. Porque eso somos. Somos candeleros. Somos lámparas que deben estar encendidas, alumbrando con la luz de Cristo. Y cuando se habla de 7, porque el candelero tiene 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda y uno central, que es la caña, se nos habla de la plenitud del Espíritu, porque son 7. Es la plenitud del Espíritu Santo
que ha sido derramado sobre la iglesia. ¿Acaso no dice la Escritura que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Entonces, esto nos muestra la necesidad de regresar a las sendas antiguas. No quiere decir que vamos a retroceder, sino que vamos a mirar aquellas cosas que la iglesia hacía al principio. ¿Por qué las hacía? Y haciéndolas, ¿por qué le iba tan bien? Pues dice en el verso 47 del capítulo 2 que el Señor añadía a la iglesia todos los días los que habrían de ser salvos. No dice que añadía a los que habían sido salvos, sino los que habrían de ser salvos. O sea que allí hay un detalle. Aunque por la sangre el Señor nos perdona y nos da el Espíritu, necesitamos ser introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para ser salvos de nosotros mismos. Allí comienza entonces nuestra carrera hacia un destino que es Dios, el Padre. Ese destino, el Santo de los Santos. Y como sacerdote entonces vamos a estar aprendiendo cómo ministrar a Dios. Entonces, hablo de estos asuntos que son del fundamento, pero también de aquellas cosas que son las columnas de la casa de Dios, necesarias de tener claras y muy en cuenta, porque todo esto se va a convertir en una vida, en algo que del Espíritu recibimos para ministrar precisamente a quién, a aquel que es la causa de nuestra redención, porque fuimos redimidos para Dios, como primicias, para que conozcamos a Dios, y nadie puede ir a Dios, si no es por medio de Jesús. Entonces Jesús es el medio, Jesús es la puerta de entrada, que es el camino, pero también es la puerta de entrada al lugar santo, que es la verdad, y es la puerta de entrada al lugar santísimo, que es la vida. 3 puertas había en el tabernáculo: el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús, cuando les dice a ellos que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ellos sabían de qué estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Alguien que dice que es el medio para llegar a Dios, pues estaba diciendo que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el sumo sacerdote, que lleva al pueblo a la presencia de Dios. Entonces tenemos que tener eso muy claro. El Señor es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Muchos miembros, sí, muchos miembros, pero todos los miembros hemos entrado a participar de un mismo espíritu y hemos sido puestos en un lugar perfecto. No estamos puestos a la loca. No, el Señor ha previsto estas cosas y sabe en qué puesto nos ha colocado para servirle a Él. Como un cuerpo, como un conjunto de miembros que, siendo guiados por el mismo espíritu, entonces hacemos las cosas perfectas para Dios. Bien, entonces, vamos a retroceder un poquito, a ponernos en Hebreos capítulo 6, donde estábamos hablando que el fundamento sobre el cual la iglesia debe ser edificada comienza con el arrepentimiento de las obras muertas, seguido de la fe en Dios. No voy a entrar en detalles, les recomendaría que si quieren conocer un poquito más de esto, pueden entrar al canal. Yo tengo un canal donde estas cosas ya se han hablado y podemos mirarlas suficientemente. Pero como es menester poder avanzar, entonces solamente pongo esto como una base sobre la cual podemos entrar en el tema. Arrepentimiento de obras muertas,
la fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de las manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces podemos ver que este fundamento es como una escalera en ascenso que me va llevando en un conocimiento básico hasta un conocimiento más perfecto, pero todo básico, en el sentido de que todo creyente que está comenzando su vida cristiana debe tener. No es el conocimiento de los maduros, es el conocimiento que los bebés que deben tomar la leche espiritual deben recibir. Entonces, qué tremendo que esto que llama a la Biblia leche espiritual, para el tiempo en el que estamos viviendo, pareciera que fuera algo difícil de digerir. ¿Por qué? Porque estas cosas no se hablaron. No se hablaron. Entonces nos toca es como desarraigar las cosas que se plantaron conforme a enseñanzas que no son según el orden, y ese es un trabajo difícil. Porque para poder plantar lo que se debe plantar, hay que limpiar el terreno. Yo no soy agricultor, aquí hay un hermano que es agricultor y seguramente va a decir que es así. No va uno a tirar semilla ni va a sembrar uno café a menos de que limpie primero el terreno, ¿cierto, Andrés? Claro. Hay que limpiar el terreno, quitar los árboles que no son adecuados, desmalezar, o sea, una limpieza. Y luego sí, vamos a sembrar lo que yo quiero que dé fruto. Así es la vida espiritual. Si tenemos sembradíos que no son árboles de vida, sino que proceden más bien del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces el hacha, que es la palabra, tiene que ser puesta en la raíz y desarraigar eso, para que entonces sí, una vez tengamos el terreno adecuado, podamos sembrar la palabra de Dios. En este caso, establecer un fundamento. Entonces la palabra no solamente habla de cimentados, sino que habla de arraigados. Entonces habla de un cimiento, pero también habla de raíces, como mostrándonos la necesidad de recibir la palabra como una semilla que luego va a soltar raíces y se va a levantar hasta dar fruto. ¿Amén, hermanos? Bien. Entonces, en lo que vamos en el tema de la resurrección de los muertos. Y hemos hablado un poquito sobre esto, lo que es la resurrección y cuándo se va a dar la resurrección. Bien, entonces podría decir que el Señor Jesús nos enseñó que el que cree en Él no morirá. El que cree en Él no morirá, mas va a resucitar. Entonces, si quieren ir a la Escritura, Juan 11, 25, 26. Juan 11, 25, 26. ¿Ah? No, este es el Evangelio. Juan 11, 25, 26, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora, verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí vemos dos pasos. Un primer paso que nos muestra que aunque estemos muertos, ¿vamos a qué? A resucitar. Y allí se nos habla del primer estado de la resurrección, que es cuando oímos el Evangelio. Esa palabra del Evangelio tiene el poder de resucitar al que está muerto en delitos y pecados, que era el estado en el que nos encontrábamos
antes de atender el Evangelio. El Evangelio tiene poder de dar vida a los muertos. Y esa vida, la Biblia la muestra como un nuevo nacimiento o una regeneración. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo, que es un fariseo, maestro de Israel, no entiende de qué está hablando Jesús. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que un viejito como yo vuelva al vientre de su madre y nacer si mi madre ya se murió? Bueno, no dice eso, pero si es viejo, seguramente su madre ya murió. ¿Cómo va a poder volver a nacer? Esa ecuación está muy difícil de digerir. Pero Jesús no está hablando de un nacimiento natural. Jesús está hablando de un nacimiento del Espíritu. Y luego dice: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, primero, es necesario nacer para ver, y luego es necesario tener el agua y el Espíritu para entrar. ¿Sí ve? Dos maneras de entender el nacimiento. La primera, cuando se oye la palabra, la cual tiene el poder de dar vida a los muertos, entonces nacemos del Espíritu. Y siendo nacidos del Espíritu, podemos ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios es espíritu. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. El reino de Dios es espiritual, no es natural. El hombre natural puede ver el reino natural, mas el espiritual puede ver el reino de Dios. Puede comprender las escrituras. Puede comprender aquellas cosas que solamente los espirituales que han nacido del Espíritu pueden comprender. Pero también es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y ahí está hablando del agua como la palabra, que es la que limpia, la que fortalece, la que da vida, y el Espíritu, que es el que confirma esa palabra. Entonces la palabra y el Espíritu siempre están ligados, siempre. Jamás vamos a ver el Espíritu Santo obrando sin que tenga una base sobre la cual obrar. Jamás. Siempre que el Espíritu Santo hace su obra, es porque tiene una base sobre la cual se para y obra. Pero el Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa cuando la palabra de Dios se establece. De esa manera, entonces, nosotros necesitamos establecer la palabra en nosotros para que el Espíritu Santo es el que dé el crecimiento. Dicho de otra manera, Pablo lo decía así: Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces la palabra es como una semilla que se siembra, otro viene y riega sobre esa semilla, vuelve y habla, maestros que hablan sobre lo que yo he recibido al principio, y entonces el Espíritu va dándonos el crecimiento hasta que tengamos la estatura o la madurez de dar fruto. No es instantáneo, no es de un día para otro, es un asunto que requiere un trabajo permanente como una siembra. Los agricultores saben cómo es eso. Ellos no siembran y abandonan, sino que siembran y ahora viene el trabajo. El trabajo de cuidar, de regar, de desmalezar, ¿de qué? De abonar, o sea, hasta que esté dando el fruto, según lo que haya sembrado. Entonces la obra de Dios, la obra o la casa,
lo que estamos haciendo, también es comparado con un sembradío. El Señor tiene muchas maneras de enriquecernos y de mostrarnos cómo es que es el asunto de la obra. Y esta forma es muy bonita, porque me ayuda como a tener paciencia, a estar no frenético. ¿Qué pasa conmigo? Que llevo días oyendo y no pasa nada. Oigo y no pasa nada conmigo. No, no es que no pase contigo, es que está pasando. Hay un proceso que se está dando. Si has recibido la palabra como la semilla, entonces esa semilla un día va a germinar, y si se sigue cuidando, un día va a dar fruto. Entonces vamos a dar fruto, sí, pero no de un día para otro. Por eso es que hay que perseverar. Por eso hay que mantenerse en la posición. No dejarnos engañar por la voz de Satanás que nos dice: tú no eres digno, no, tú no sirves para nada, no, tú has perdido tu tiempo. ¿Qué estás haciendo allí? Muchos abandonan la fe en Jesucristo porque después de un tiempo no ven resultados. Esperando que los resultados sean como instantáneos, no se ven. ¿Por qué? Porque requieren de tiempo. Requieren de que yo esté en la palabra, en la oración, en la palabra, en la oración, en la palabra, en la oración. Y la oración es la oración, que no es simplemente orar, sino orar y saber que recibo y entonces actúo conforme a lo que estoy orando. Hay una actividad que se me demanda. Recibir la palabra y actuar. Porque el que recibe la palabra y no actúa, entonces esa fe que recibió es muerta. El que recibe y no obra, en realidad no cree. No, debemos ser creyentes. Por eso el segundo aspecto del fundamento es la fe en Dios. Claro, vamos a dejar de confiar en nosotros. De nosotros no sale nada bueno. Vamos a arrepentirnos de las obras muertas, que son las cosas que hacemos en el hombre natural. El hombre natural es aquel que todavía vive con nosotros y va a seguir conviviendo hasta que nos muramos. Y si ese hombre natural no es derrotado por el poder del hombre interior espiritual que ha crecido, entonces el natural nos va a gobernar y es el que nos va a llevar en el engaño a querer hacer una obra para Dios. No, la obra para Dios no se podrá hacer en el hombre natural. El hombre natural puede tener habilidades, cosas buenas, cosas que naturalmente están bien. Pero, hermanos, ¿de dónde procede lo que hay en el hombre natural? Procede de la misma raíz del árbol del conocimiento, tanto del bien como del mal. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene cosas buenas, pero también cosas malas. Entonces, pretender hacer una obra para Dios en las cosas buenas que yo tengo, al haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, es abominación para Dios. Dios no quiere eso. Por eso la muerte de Jesucristo. Jesucristo tomó la naturaleza humana para llevar al hombre natural a la cruz, a fin de que Dios entonces estuviese satisfecho de no ver a un hombre natural queriendo hacer una obra para él, sino poner al hombre en Cristo, en el que resucitó, para que en el que resucitó podamos entonces hacer la obra para Dios. Debemos entonces hacer la obra en el que resucitó. Ese sí sabe. Ese es el hombre nuevo, creado en la justicia y en la santidad. Ese hombre nuevo, llamado también el hombre interior, es la comunión que Cristo
tiene con nosotros, la iglesia. ¿Cuál es el hombre viejo? Adán y Eva. Ese es el hombre viejo. Un matrimonio de dos que siendo uno pecaron contra Dios. Y todos sus hijos heredan esa condición natural pecaminosa. Cuando llegamos al Señor, llegamos en el hombre natural. Y queremos hacer la obra de Dios en el hombre natural. Y mucho de lo que se ha hecho para Dios se ha hecho en el hombre natural. Entonces Dios no recibe esa obra. No la recibe. ¿Por qué? Porque procede del pecado. Se abandona a Cristo, se le quita y se quiere hacer una obra para Dios en tu fuerza humana, en mi naturalidad, en las cosas buenas que proceden del hombre natural. Claro, nadie va a meter cosas malas. Entonces, ¿cuál es el engaño? El engaño es que la serpiente viene y dice, tú tienes algo bueno para Dios. Claro que en ti hay algo bueno para Dios. ¿Por qué no le ofreces a Dios esto? De la misma manera que la serpiente engañó a Eva, de esa misma manera la serpiente, que es el diablo o Satanás, vendría a engañar a la iglesia para que la iglesia se saliera de Cristo y comenzara a hacer la obra en el hombre natural. Eso era lo que los judaizantes enseñaban. Hoy no hay judaizantes, pero la doctrina de la serpiente sigue como un río que arrastra a muchos, sigue inundando las filas de la cristiandad, para que hagamos una obra que no se hace en Cristo. Debe hacerse en Cristo, sea en el Espíritu, estar en Él, pero para eso hay que madurar. No podemos empezar a hacer una obra para Dios en la inmadurez, sin el conocimiento, sin saber qué es lo que hay que negar. Entonces el arrepentimiento de obras muertas, Jesús lo muestra de esta manera. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera, no es obligado. Entonces Él lo ofrece, el que quiera, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y ahora sí, venga y siga. Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Está hablando desde el alma, de la psique, de aquellas cosas que se encuentran en el hombre natural, en el yo, en lo que yo soy como persona, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Entonces ahí hay todo un mundo que procede del hombre natural. Entonces ese hombre natural, como no puede entrar a la casa de Dios a servir a Dios, debe negarse a sí mismo, a fin de que sea Cristo el que tome el lugar. Y así dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos todavía en esta carnita, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, debe ser en la fe, o sea, en el conocimiento del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús enseñó, todo lo que el Señor Jesús enseñó está relacionado con el nuevo pacto, está relacionado con las obras de justicia, está relacionado con las obras que se hacen en Él, no las obras que se hacen en el hombre natural, porque antes de la cruz era el hombre natural el que servía a Dios. Y para eso había mandamientos. Y cuando vemos entonces en el Antiguo Testamento, vemos mucho de lo que Moisés enseñó para servir a Dios. Pero es en el hombre natural, o sea, en la carne. Incluso pues había un templo que se había edificado para servir a Dios, sacerdotes que trabajaban para Dios. Pero, ¿qué es lo que Jesús nos dice? Y que confirman los apóstoles. Dios no quiere habitar en un templo
hecho por el hombre. No más. Hace 2000 años se acabó el templo edificado por el hombre. Se acabó la presencia de Dios en el templo edificado por el hombre. Porque una vez resucita el Señor Jesús y en ese cuerpo de resurrección aparece la iglesia, ya Dios habita en un templo edificado por Cristo. Esa es la iglesia. Entonces, cuando nos meten el cuento de que tenemos que dar ofrendas para edificarle un templo, una casa a Dios, nos están engañando. Están negando las escrituras y nos están robando y además nos están metiendo en la injusticia de hacer cosas que Dios abomina. Tanto que en el año 70, por cuanto los judíos seguían con el asunto del templo, entonces Él les manda a un guerrero, a un soldado, Tito, que rodea la ciudad durante 3 años y medio y después entra a la ciudad y destruye el templo y no quedó piedra sobre piedra. Se acabaron los sacrificios, se acabaron los levitas, se acabó todo el servicio a Dios, el cual Dios no quería, porque ya tenía un lugar en donde ser adorado en espíritu y en verdad. Fue lo que le dijo la samaritana. Cuando la samaritana le pregunta, Señor, dime, ¿en dónde es que hay que adorar a Dios? ¿Es aquí en este lugar o es allá en Jerusalén? Porque la samaritana vivía en Samaria. Samaria era el subreino que había quedado después de la división del reino de Israel en 2. Judea, donde estaba Jerusalén y la casa, y Samaria, en donde tenían un sitio de adoración a Dios que no era aceptado por Dios, porque Dios les había enseñado que solamente había un sitio, y ese sitio era Jerusalén. Entonces ella en ignorancia le pregunta, Señor, ¿en dónde es la adoración a Dios? Y Jesús le dice, ni aquí ni allá, porque ha llegado la hora, y la hora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre está buscando que le adoren. ¿Cuándo dijo eso? Hace 2000 años. Pero todavía, después de 2000 años, queremos edificarle una casa a Dios, como si Dios quisiera habitar en una casa hecha por el hombre. ¿Con qué medidas? ¿Con qué recursos vamos a edificarle una casa a Dios? Es que ni el Vaticano. ¿Cuántas catedrales no se han hecho? Conforme a ese engaño, a esa herejía. ¿Cuánto dinero no se ha gastado? ¿Cuántas vidas no se dieron tratando de construir una catedral? Y en esas catedrales estaba el santuario, y en ese santuario la hostia, y en la hostia estaba Cristo. ¡Qué engaño! ¡Qué mentira! Eso es natural, eso es carnal. Esa es la obra de un sacerdocio en la carne que no entiende las cosas espirituales. ¿Cómo entonces vamos a poder adorar a Dios en el espíritu? No, pues está haciendo la carne, conforme al ritual judaico. Entonces la iglesia fue judaizada y esa enseñanza judaica permanece al día de hoy, que son las obras de la carne. Por eso dice, arrepentíos de esas obras, no más. El libro a los hebreos fue escrito para hebreos que estaban abandonando la fe, la confianza en Jesucristo y estaban regresando a Moisés antes de la destrucción del templo. Esa carta se escribió antes de que el templo fuera destruido. Entonces, imagínense, como el templo todavía existía y el templo era algo que llamaba mucho la atención, y todo lo que se hacía allí, sacrificios, el humo que ascendía, todo eso era muy precioso, muy llamativo. Y para los judíos estaba demasiado arraigado en la sangre de ellos. Era muy difícil dejar eso para confiar solamente en la fe,
de que Jesús había muerto, de que nos podemos reunir en el Espíritu, de que somos un sacerdocio neotestamentario. No, no, eso era difícil para ellos. Entonces estaban regresando al modelo antiguo. Sí. Y ahí es donde el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso le dice: has dejado tu primer amor. Y allí viene toda la degradación. Y esa degradación, pues entonces tiene consecuencias en la adoración, en la forma como nosotros nos reunimos, en la manera de ver a Dios, de ver a Cristo y de aceptar por la palabra que a Cristo, aunque no le vemos, está en medio de nosotros. Entonces no hay que hacer cosas para que nuestros sentidos naturales sean engañados. Ay, sí se ve una casa. Ay, debe estar Dios porque estoy viendo la casa. ¿No ve lo que huele? El incienso que... Entonces huele a incienso, huele a santo. El oro que se ve, los vitrales que se ven, la alfombra roja, el órgano. No, no, eso es celestial. Allí tiene que estar Dios. No, allí están los demonios. Doctrina de demonios. Son las profundidades de Satanás mencionadas en la iglesia de Tiatira. Nada que ver con el Espíritu Santo. O sea que la iglesia fue engañada y se sentó en la mesa de los demonios en vez de sentarse en la mesa del Señor. ¿Sí? Bueno, como el tema es largo y no hemos avanzado mucho, y ha pasado 1 hora y 20, vamos a cortar aquí, pero vamos a seguir continuando la semana entrante si el Señor nos lo permite. Amén. ¿Sí? Hasta allí yo creo que algo de claridad nos debe quedar en cuanto a la necesidad de tener un fundamento. El fundamento es lo que nos aclara, lo que nos muestra, cómo nos establece y de qué manera debemos nosotros adorar a Dios. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, sigue hablándonos. Sigue inquietando nuestro espíritu, Señor. Señor, que esta palabra la podamos guardar y meditemos sobre ella de día y de noche. Que busquemos las Escrituras y podamos confirmar. Pero por sobre todo, Señor, que esto que sabemos no regresa a ti vacío, va a permitir que nosotros podamos madurar a fin de establecer un sacerdocio que sea santo y eficaz, para la gloria de la casa, para la gloria de tu nombre, para la gloria de Cristo. Amén y amén.